Mas saben que delante de mucha información hay poca comprensión. ¿De qué adelanta tanta información? Porque el ser humano poco se comprende, poco se entiende. El ser humano no se conecta entre ellos, no se conecta entre sí. Entonces, la cultura es una grande masa. Y yo les voy a decir aquí que amenaza al pueblo de Dios. En aquellos tiempos, cuando Jehová levantó Gedeón, eran los medianitas que estaban dominando. Y los medianitas eran terribles. Los medianitas eran como si fuesen esos animales que vienen como langostas y devoran todo. Así eran los medianitas. Destruían todo lo que había a su paso. Entonces el pueblo de Dios se había alejado de Dios, se había olvidado de Dios. Entonces quedaron a merced de sus enemigos, y estos eran los medianitas. Entonces tuvieron mucha dificultad para alimentarse. Y saben que el pueblo de Dios estaba con miedo de los medianitas y se escondían, vivían como escondidos. Y saben que las cuevas donde muchas veces nos escondemos y que ellos también se escondían, son las cuevas que nosotros seres humanos las creamos. El consumismo, una de ellos. El materialismo, otra. El secularismo, modernismo, posmodernismo, son las cuevas que muchos nos escondemos en ellas. Son tantas cosas que el ser humano crea, inventa con el correr del tiempo. Cuando nosotros decimos así, no, hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, mas saben que cuanto más conocimiento, más tecnología, el hombre está más lejos de Dios. Y saben que Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces levantó a Gedeón. Y Gedeón atendió al llamado. Cuando Gedeón recibió el llamado, y de cierta manera Gedeón parece que tiene el sonido de Armagedón, parece que combina. Mas saben que él recibió el desafío: Gedeón, tú vas a derrotar a los madianitas. Y saben que él reunió 32,000 jóvenes guerreros. Y cuando él habla de ese texto, y el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Saben? Jehová siempre ha dicho, y siempre lo dice, 382 veces en la Biblia encontramos Jehová ha dicho. La primera cosa es que Dios quiere siempre enseñarnos. Él siempre quiere mostrarnos el camino. Y es por eso que Jehová te conoce y me conoce. Y Él sabe tu historia, sabe tus luchas, sabe tus derrotas,
sabe los anhelos de tu corazón, por eso que Él quiere siempre enseñarte. Mas saben que a veces nosotros no queremos ser enseñados. Yo les voy a decir que a veces es un poco difícil trabajar con jóvenes que son muy orgullosos. Yo trabajo con jóvenes, estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura, mas muchos de ellos son orgullosos. No les gusta que les enseñen, dicen que ya saben. Y a veces yo les digo, miren, para que ustedes vean el lado que yo veo, tienen que pasar 10 años. Entonces muchas veces para sernos enseñados necesitamos ser humildes y necesitamos aprender a ser humildes. Saben, yo sé muy bien cómo ser líder es una carga muy pesada. Yo sé lo que significa. Y saben que un líder, además de liderar, él tiene que vencer sus propias batallas. Y saben que esas batallas son interiores. Muchas veces nos sentimos fracasados. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces erramos. Somos seres humanos. Mas Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestras derrotas, mas tenemos un Dios que no conoce derrotas. Conocemos un Dios que nos lleva a la victoria. Y entonces levantó Gedeón. ¿Saben? Muchas veces podemos pensar que a veces somos hipócritas, mas saben que si caemos, necesitamos levantarnos. Esta vida, la vida cristiana, no es una vida fácil. Entonces, si caes, levántate, porque es parte de la experiencia. Mas saben que Dios no acepta derrotas. Por eso que Dios está dispuesto a reconstruirte, está dispuesto a levantarte, a sanarte, a curarte. Porque las marcas que vas a dejar en esta vida son marcas de Caleb, marcas que quedarán registradas en la vida de mucha gente. Puede parecer simple, puede parecer silencioso, tal vez no aparezcas mucho aquí adelante, mas tu vida, tus actitudes, tus palabras van a dejar marcas en generaciones. No te olvides de eso. Entonces, como Caleb marca un hito en la historia de tu vida, así también el encuentro que tú tengas con Jesús, el encuentro que has tenido con Jesús durante esas semanas de Caleb, el encuentro que tienes en esta tarde con Jesús, marca un hito en la historia de tu vida. No es solo para hoy, es para siempre. Y miren que la palabra de Dios, conocemos dos frases. En hebreo se llama tabar, palabra tabar, y en griego se llama logos.
Logos estuvo en la creación. Logos significa poder, la palabra, porque la palabra mandó y existió, dijo y se hizo. La palabra, esa palabra es Jesús. Él tiene el poder y necesitamos de la gracia de ese poder. Vamos para el verso 3 y vemos lo siguiente, el verso 3. ¿Qué cosa dice el verso 3? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Interesante. Gedeón llamó y 32,000 jóvenes guerreros se presentaron, mas muchos de ellos tenían miedo. 22,000 tuvieron miedo y se fueron. El miedo es normal, es natural, puedes tener miedo, mas no puedes perder el coraje. ¿Me han entendido? Es normal tener miedo, mas no puedes tener falta de coraje para encarar la situación, porque el miedo anula, paraliza. El miedo también te empobrece, porque has podido crecer, mas el miedo no te ha hecho retroceder. Podías haber crecido, mas tuviste miedo y no lo encaraste y te quedaste allí. Por eso que muchas veces el miedo también empobrece. El miedo también nos hace mezquinos, nos hace hipócritas, egoístas muchas veces. Jesús una vez, en la tormenta que había, dijo así: no tengan miedo, soy yo. En la tormenta, en medio de la tormenta, y sus discípulos reconocieron: es Jesús, no tengas miedo. El miedo te paraliza. ¿Qué quiero decir? El miedo no puede dominarte. Necesitas encarar esta vida con coraje. ¿Para qué? Para que las cosas extraordinarias de Dios se cumplan. Bien, y el verso 4 siguiente: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Próximo verso 5. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Saben que aquí es tan interesante, aquí abre un leque muy grande para nuestros tiempos. Interesante. El agua significa multitudes, mucha gente.
Diríamos que las aguas es la propia presión social que amenaza el pueblo de Dios. La cultura moderna, sin valores o con valores invertidos. Una cultura que te hace sentir pequeño, te hace sentir diminuto o extraño. Pareces que no eres de aquí, porque no eres parte o no te hacen sentir parte de ella. La cultura te presiona. La cultura es cruel muchas veces. La cultura viene como un aluvión, como una inundación. Mas saben que hasta que Cristo venga, tú estás en medio de esta cultura. Mas ¿saben qué quiere decir? Mas puedes estar en medio de esta cultura, mas tomarás de la cultura apenas lo necesario para sobrevivir, teniendo sabiduría y escogiendo lo que es necesario. ¿Saben por qué? Porque la cultura de nuestros tiempos, ellas tienen una influencia tan grande que el primer propósito de la cultura es que te olvides de Dios. Algunos entran en la universidad y se hacen ateos. Jóvenes han salido de la iglesia cuando han entrado en la universidad. Han abandonado la fe cuando han ido a estudiar en la universidad. Esa es la cultura atea, sin Dios. La cultura que ha invertido valores. La cultura que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Decir una cosa, la cultura es terrible. Mas aquí está la postura del joven. Aquí está la postura que en las entrelíneas, cuando él dice, miren, ese que apenas se inclinó y con la mano levantó el agua y comenzó a beber, se para. A este yo lo necesito, mas a este que miserablemente se arrodilló y bebió del agua, no lo quiero, no lo necesito. No lo necesito. ¿Saben qué quiere decir? Aquellos que se doblan a la cultura de estos tiempos, Dios no lo necesita. La cultura no debe ponerse por encima de la verdad, por encima de la palabra. ¿Por qué les digo eso? La palabra vino para transformar vidas. Y por experiencia les digo, yo no defiendo mi cultura, la cultura donde nací, la que yo tengo. Y la cultura que yo conozco en Brasil es otra cultura. No defiendo ni una ni otra. Aprendo con las dos culturas y apenas filtro y considero lo que es necesario. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una sola. Ella ha venido para transformar vidas y no para que la palabra se acomode a la cultura. La palabra de Dios es única para todas las culturas, para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las lenguas. Quiera yo hablar español o portugués, la palabra de Dios es la misma para todos. ¿Me han entendido?
Y saben que de 10,000 eran muchos. Y cuando él se paró entre esa prueba, la última, de esos que apenas pegaban el agua con la mano, quedaron 300 jóvenes. Les voy a decir algo. En mi época ya hicimos muchas cosas, ya trabajamos, ya hicimos tantas cosas. Y saben que ya se ha hecho mucho para que Dios vuelva, para que Jesús vuelva. Y les voy a decir que ustedes son una generación que necesita terminar la obra de Dios. Ustedes son una generación que Él ha llamado para terminar su obra. Amén. Tú eres la generación. No para que te arrodilles delante de la cultura, mas para que tú apenas agarres un poco de la cultura y sobrevivas apenas con lo que es necesario. Dios necesita de 300 hombres y mujeres capaces de vivir en medio de la cultura, absorber lo necesario con la mano y que no pierdan el objetivo de la misión final de terminar de predicar el Evangelio. Has sido llamado en este momento con tus defectos, con tus virtudes, con tus derrotas, con tus fracasos. Has sido llamado para terminar la obra de Dios. Amén. Entonces no te sientas como que no mereces, porque mismo con tus derrotas, mismo con tus fracasos, con tus defectos, con tus virtudes, eres el instrumento de Dios en esta vida. Amén. Y hay una cosa emocionante que a veces nos olvidamos, es que Dios te ama y que eres importante para Él. Y saben que muchas veces nos olvidamos de esto. Andamos por esta vida sin propósito, sin visión. Mas saben, el valor que tú tienes no es el valor que esta cultura te da, que porque eres bonito, o porque eres inteligente, o porque tienes la mejor nota. No es ese el valor que tú tienes. El valor que tú tienes es que eres hijo e hija de Dios, y que Él ama, y que tú eres el instrumento que Él ha escogido para que Él termine su obra en esta tierra. Amén. Gedeón, cuando ellos fueron
a atacar a los madianitas, ellos llevaron cántaros y dentro de los cántaros antorchas. ¿Saben? Cántaros son símbolos de nuestro cuerpo. Ellos tuvieron que quebrar los cántaros para aparecer la antorcha incendiada. Muchas veces necesitas quebrar, necesitamos ser quebrados, como el vaso. Necesitamos ser transformados para que brilles. Saben que este carácter que tenemos necesita ser transformado, necesita ser quebrantado para brillar. Este carácter con la cual nacemos no te llevará al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es tu carácter transformado por el Espíritu Santo, parecido al de Jesús. Entonces, necesitamos ser quebrados. Este es el mensaje del gran pregón, el mensaje de que la obra necesita ser terminada para que Jesús vuelva. Yo quiero que tú tomes tu celular y abras el bloque de notas y escribas ahí, de aquí, donde tú naces. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves dentro de un año? Abre tu celular, ahí en el bloque de notas, y escribe cómo te ves de aquí en un año. Después de toda esa experiencia que has tenido con Caleb, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en la universidad, en la misión que Dios te dio? Al relacionarte con las personas, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves cuando practicas deporte o en un grupo pequeño? ¿Cómo te ves de aquí a un año nutrido por la palabra de Dios, con tus dones? Cuando tengas que decidir entre la preferencia, cuando tengas que hacer una decisión donde pesa la preferencia o el principio. ¿Cómo te ves de aquí con tu cuerpo como templo? Escribe cómo te ves de aquí a un año. Yo quiero terminar este mensaje diciendo: nuestra vida aquí es pasajera. No me imaginaba estar aquí en medio de ustedes, mas estoy aquí porque Dios lo permitió y porque hay un propósito por detrás de eso. Mas yo quiero decirte en esta prácticamente ya noche, decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el plano que Él tiene para tu vida es que tú seas un instrumento en sus manos. Él te ama.
y Él quiere que tú, como hija e hijo de Dios, cumplas el plan que Él tiene en tu vida. Que vayas por esta vida confiando en el amor de Dios y que brilles y que alumbres y que hagas la diferencia. Amén.